sí, creo que sí, creo que así se llama, en donde es un proyecto generado por Griselda Sánchez y Alfredo Valencia, ¿sí? Ay, qué padre, muy bien. Este, tiene cosas interesantes porque están subrayando fundamentalmente la posibilidad de tratar de entrar al asunto del estudio de la obra freudiana, bueno, el psicoanálisis en términos más amplios, a partir de la práctica clínica, ¿sí? Sí, Lo cual es interesante, se trata fundamentalmente de hablar de práctica clínica, de hablar de práctica clínica. Ahí tengo también mis objeciones, porque cuando yo entré, en realidad las prácticas clínicas a las cuales se hacían referencia o se ponían en el tapete, era fundamentalmente las prácticas clínicas de los formandos, por decirlo de alguna forma, ya, ya. y yo les planteaba que no estaba de acuerdo, que creía que en todo caso quienes tenían que exponer su práctica clínica a la escucha de los formandos tendrían que ser los analistas un poco más, ya con algún tipo de experiencia, ¿sí? Sí, Porque sí. suscitan cosas muy, muy complicadas en los comentarios de la práctica clínica. Pero bueno, ahí va, ahí va. Creo que hay Qué cosas caray. interesantes. Creo que hay cosas interesantes, sí. Entonces eso es IFEP. 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 Muy bien. Ujú, sí. Oh, pues qué padre, qué bonito proyecto. Querido Modesto, Ah, me mira, ¿Cómo dio estás? Susi gusto. ya está por aquí. Hola, Me dio hola. gusto verte. Hace mucho que no te veía. Sí, 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 no habíamos podido coincidir, ¿verdad? Sí, Eh, sí, sí. Y ¿qué te iba a decir? perdón, Yo nunca dije que no dijeran mi nombre, ¿eh? Ni- perdón, ¿me escuchan? Bueno, pero Sí, sí. yo no solicité ninguna secrecía ni nada. Y por cierto, lamento algunas cosas, porque en realidad yo soy quien afirma, a mí me enseñaron a leer allá. A mí la persona que me enseñó a leer, lo sabes, pues, supongo que lo sabes, es François Gagnon. A mí François Gagnon me enseñó a leer y me enseñó a leer y se lo dije a José, le dije, me enseñó a leer, no entiendas, me enseñó a leer la obra de Lacan. No, me enseñó a leer. Sí, me Ya enseñó. estamos transmitiendo. Ah, Así Carlos, muy que bien. Luis, pues bienvenidos todos, Susana, Lisander, Hernán, Laura, José. Pues Luis, te dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, qué gusto que estamos juntos, que estamos retomando actividades. Y para mí es un honor presentarles en este coloquio al doctor Modesto Garrido. Él es un antiguo amigo y quizás más antiguo. No, es un amigo muy querido, una persona que respeto muchísimo, psicoanalista. Él compartimos el trabajo en Carta Psicoanalítica. Él forma parte también de IFEP, este proyecto tan interesante para estudiar las prácticas clínicas analíticas. Y me pidió una cuestión que no pude hacer del conocimiento público porque pues nuestro formato no lo permitía claramente, y es que hubiesen leído el texto El delirio y los sueños de la gradiva de Wilhelm Jensen, el texto que Freud estudia, publica un artículo en el año 1907 a partir de la novela de Jensen del año 1903. Pero bueno, ya nos contará él, y su trabajo se llama Sobre historias y saberes. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Modesto Garrido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por las palabras. Realmente agradezco muchísimo la invitación a la universidad y agradezco muchísimo tus palabras. Fundamentalmente por la amistad que nos une, pero también por el respeto que te tengo como psicoanalista. ¿Sí? Lo cual no me va a impedir decir rápidamente que en realidad yo no te había solicitado que solicitases la lectura de la gradiva, ¿sí? Sino que te había propuesto que si fuese posible se diesen una vuelta sobre un texto de Freud que se llama Carta a Romain Rolland, ¿sí? Ah, mira, me equivoqué. Sobre un Perdón, trastorno en la acrópolis. perdón.
No te preocupes, no pasa nada. Gracias, gracias. Sobre historias y saberes, efectivamente a mí me gustaría contarles algunas historias, quizás más bien anécdotas, dos mías, y después hacer un poco de referencia a ese texto en donde Freud nos relata una historia también sobre algo que le acontece en una visita inesperada a la Acrópolis. Ok. La primera anécdota o historia que me gustaría relatarles o contarles es que algún día está en una reunión en casa de un amigo, astrónomo físico, en aquel entonces un investigador con bastante reconocimiento, con mucho reconocimiento a nivel global, hoy día más ocupado en situaciones de transmisión de la ciencia en otro sentido, pero en aquel entonces estábamos en una reunión en su casa, en casa de él, cuando una mujer se acerca a preguntarle, a decirle, oye, tú eres de la reunión. Y Pepe, que se llama Pepe. Sí, efectivamente, yo soy de la reunión. La mujer le pregunta, ¿y a qué te dedicas, Pepe? Y Pepe responde algo. Pepe responde, me dedico a algo muy complicado que solo algunas personas logran entender. Me dedico al estudio del nacimiento de estrellas y galaxias. En poco tiempo la mujer se aleja y yo, que estaba ahí junto a Pepe, le digo, es cierto que es complicado tu asunto, es cierto que es complicado tu tema de trabajo, pero yo tengo la impresión de que yo me dedico a cosas más complicadas. Y Pepe, que indudablemente sabe a qué me dedico, me pregunta, pues, ¿a qué te dedicas tú? Y entonces yo le contesto, mira, Pepe, entre otras cosas, me dedico a tratar de ver, tratar de entender cómo funcionan las relaciones personales. ¿Sí? Y Pepe se me queda viendo y me dice después de unos segundos, tienes razón, tú te dedicas a cosas mucho más complicadas. Esa es la primera anécdota. Partiendo de esa anécdota, me gustaría relatarles que en más de una ocasión, en momentos en donde me ha sido dado hablar en público, llego a tocar el tema de las relaciones personales y hablar de eso y decir, es que las relaciones personales son bien complejas, son muy difíciles, son fuente de equívocos permanentes, de malos entendidos. Me dijiste tal cosa, ¿qué querías decir? O sea, siempre hay malos entendidos y en las relaciones de pareja, en las relaciones amorosas, bastan que pasen 10 minutos para que uno se pregunte, oye, o le pregunte al otro, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que me amabas? O sea, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué significa amar para ti? Son complejas las relaciones personales. Y generalmente cuando toco ese tema, llego a la oportunidad de relatar que me fue dado en alguna ocasión mantener una relación con una mujer que me parece una relación fuera de serie, porque esta mujer tenía aparentemente la habilidad de entender inmediatamente o de manera prácticamente inmediata mi discurso, mi palabra, mi intento de palabra. Cuando yo empezaba a intentar transmitir algo, una idea, una necesidad, un deseo, un anhelo, ella parecía entenderlo rápidamente. Y eso ya resultaba sorprendente, ahí como si no hubiese oportunidad de equívoco, de falla en la transmisión, en la comunicación. Y si eso decía, si ya parece sorprendente, había más porque con muchísima regularidad esta mujer producía la ocasión de plantearme, entiendo lo que me estás diciendo, he aquí lo que solicitas, he aquí lo que estás buscando, aquí está el objeto satisfactor. ¿Sí? Generalmente cuando relato esto, encuentro en mi escucha, en las escuchas, algunas incredulidades,
incredulidad desde ese punto. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Eso ocurrió? ¿Eso aconteció? Hay quien de pronto me ha dicho, oye, pero es que eso sería el paraíso, ¿sí? Y no falta varios que me han dicho, no, es el infierno, eso es el infierno, ¿sí? Y creo que hay de los dos un poco. En realidad creo que no me atrevería a decir que era exclusivamente el paraíso o exclusivamente el infierno, ¿sí? Pero, insisto, hay quien se muestra incrédulo de que eso realmente me hubiese acontecido en algún momento dado. Pero su incredulidad a veces se desvanece o con frecuencia se desvanece cuando planteo, se trata de mi madre, ¿sí? Se trata de mi madre. Cuando yo era un pequeño bebé, ¿sí? Y apenas empezaba a articular algunos sonidos, ella entendía lo que me pasaba y decía, mira, tiene hambre, tiene sueño, tiene... Uf, y tenía el objeto satisfactor, ¿sí? Es una relación en donde ella parecía saber lo que yo intentaba expresar, inclusive si no era capaz de expresarlo correctamente, propiamente. Y eso es verdaderamente interesante porque es la hipótesis de alguien que pareciera saber sin falla, que pudiese funcionar como un saber sin falla. Y esa es la idea que en realidad tenía deseos de poner en el tapete. La hipótesis de un saber sin falla, ¿sí? En una relación de comunicación en donde no había malos entendidos. Ella sabía perfectamente. Después me gustaría efectivamente pasar a la oportunidad de relatar un poco o hablar un poco sobre el texto freudiano que se llama Carta de Romain Rolland y que tiene como subtítulo Una perturbación del recuerdo en la Acrópolis, un texto de 1936. ¿Sí? Espero que conozcan la mayoría de ustedes el texto, espero que lo conozcan todos. Pero si alguien no lo conoce, ojalá sea una invitación a darse una vuelta, porque me parece que es un texto interesante. Los textos cortos de Freud, los textos inclusive que no se plantean como verdaderamente teóricos respecto al terreno psicoanalítico, siempre han ejercido una cierta fascinación hacia mí. Me parece que son textos maravillosos, ¿sí? Los otros también, pero en fin. El texto de Freud es escrito en virtud del 60 aniversario del nacimiento de Romain Rolland, ¿sí? Y es claro, me parece muy claro, que este personaje, Romain Rolland, es un personaje grato y profundamente estimado por el doctor Freud. De entrada, en el primer párrafo, leemos más o menos lo siguiente. Dice, después de explicarle a Romain por qué está escribiendo el texto, Freud plantea, me empeñé en hallar un asunto que fuera en algún sentido digno de usted y pudiese expresar mi admiración por su amor a la verdad. Dice un poco más. Un poco más adelante, Freud continúa escribiendo, más en vano. Soy 10 años mayor que usted. Soy 10 años mayor que usted y mi producción languidece. Lo que en definitiva le ofrezco es el don de alguien empobrecido que ha visto antaño días mejores. Y esa pequeña introducción, Freud la termina diciendo, recapitulando un poco, frente a Romain Rolland, que en realidad es innecesario porque Romain Rolland conoce la obra freudiana, y le dice, le recuerda que su trabajo, el de Freud, ¿sí? Gira alrededor de la intención de esclarecer fenómenos inusuales, anormales, patológicos de la vida anímica, dice Freud. Y plantea uno de estos fenómenos que vivencié hace ya una generación en 1904 y nunca había podido comprender, afloró en mi recuerdo una y otra vez durante los últimos años. Es sobre este fenómeno, sobre este evento, que va a girar el texto de Freud. Esa nota introductoria termina con una solicitud de Freud.
que dice más o menos lo siguiente. Dice, debo pedirle para las referencias sobre mi vida personal mayor atención que la que en otro caso merecería. Esta última anotación me parece interesante, la voy a volver a subrayar. Está planteando que solicita mayor atención o una atención importante con respecto, ¿sí?, a la referencia sobre su vida personal. Okay. Proposición que si uno lee, esta proposición que si uno después lee el texto de Freud de manera un poquito descuidada, podría olvidar que Freud solicitó a Román Roland y al lector, a nosotros, que prestemos atención a su vida personal. Ok. En el texto, hago un pequeño resumen del texto, espero no tardarme mucho en ello. Freud relata cómo en un viaje con su hermano menor tuvo que, viajes que generalmente hacía anualmente, tuvo por algunas circunstancias que acortar ese viaje en virtud de los negocios del hermano. Y en una decisión un tanto cuanto apresurada, deciden viajar a Trieste para tratar de, después de Trieste, visitar la isla de Corfú. Estando en Trieste, visitan a un amigo del hermano y el amigo del hermano les pregunta acerca de sus planes y le comentan que tienen la intención de ir a Corfú. Y el amigo les dice que ¿para qué diablos van a Corfú en esa época del año y en ese momento? Que es un calor insoportable, que es, en fin, intenta desanimarlos acerca de la idea de ir a Corfú y les propone o pone frente a ellos más bien la idea de viajar a Atenas. Entonces dice, si ustedes toman el vapor a tal hora en tal sitio, en la mañana estarán en Atenas y eso les va a dar 2 o 3 días para poder visitar Atenas, ¿sí? Y Freud relata que tanto él como su hermano estaban en un ánimo más bien dubitantes y que no sentían verdaderamente la oportunidad de viajar a Atenas, que les parecía un poco fuera de lugar en virtud de que el plan había sido otro. En fin, X número de situaciones hasta que finalmente en algún momento dado durante la noche se encuentran frente a la taquilla para comprar los boletos para el vapor que los puede llevar a Atenas, lo cual hacen, ¿sí? Compran los billetes para el vapor y al día siguiente están en Atenas. Por la tarde, dice Freud, se encontraba frente al Partenón, ¿sí? Y es en ese momento en donde surge el evento que a Freud le llama la atención. Freud, ya estando frente al Partenón, se descubre diciéndose a sí mismo, entonces, todo esto existe efectivamente, tal y como lo aprendimos en la escuela, ¿sí? Proposición o pensamiento que inmediatamente el doctor Freud intenta atrapar y se pregunta si en realidad había dudado alguna vez de la inexistencia del Partenón, ¿sí? Y señalando que lo que se experimentó, lo que él experimentó, es una división subjetiva, ¿sí? Plantea la persona que formuló la proferencia, ¿sí?, se separó de la manera más notable y tajante que de ordinario de otra que percibió esa proferencia y ambas se asombraron. Ambas pues, subjetividades se asombraron. Una por esto realmente existe y la otra por ¿alguna vez dudaste de la existencia? ¿Realmente alguna vez pusiste en tela de juicio que el Partenón realmente existiese? Y Freud plantea que ambas personas en ese evento en realidad expresan asombro. El asombro quizás no es exactamente, remite a lo mismo, pero Freud se interesa en investigar un poco más, en saber qué diablos está pasando respecto a esas personas. Lo plantea como división subjetiva, ¿sí? Plantea que una se asombra como si se sintiese obligado, ¿sí?, a reconocer la realidad de algo que le parecía quizás no tan creíble, ¿sí? Y la otra se sorprende, como dije hace rato, en virtud de
jamás he dudado de la existencia del Partenón. ¿De qué se trata? Hay un momento, me gustaría simplemente señalar con respecto al texto 2 o 3 cosas. Freud plantea, por ejemplo, a partir de ello, que hay 2 caracteres de los fenómenos de enajenación, porque lo plantea como un fenómeno de enajenación, y plantea los 2 caracteres, plantea como universales. Dice, todos esos fenómenos sirven a la defensa, alejando al yo del yo, ¿sí? Desmintiendo la realidad. ¿Sí? Y todos dependen del pasado, del tesoro anémico del yo y de vivencias penosas anteriores. Subrayo las 2 cosas. Una es un mecanismo de defensa en donde hay una desmentida de algo en la realidad. La segunda es, dependen del pasado, del tesoro anémico del yo y están vinculados a vivencias penosas anteriores. Freud en ese momento hace un salto y dice, en realidad creo que yo nunca dudé de la existencia de Atenas, solo dudé de la oportunidad de llegar tan lejos. Esta es una frase que me parece interesante a subrayar y que solicitaría atención a ella. Es, no dudé de la existencia de Atenas, solo dudaba de la oportunidad de llegar tan lejos. En ese momento Freud se pregunta si no efectivamente las enajenaciones tienen que ver, y el mecanismo de defensa a partir de la desmentida tiene que ver efectivamente con la oportunidad de rechazo de experiencias de displacer. Y se pregunta por qué la experiencia de estar frente al Partenón en Atenas podría ser ocasión de vivenciar o experimentar displacer en él. Y no lo entiende, ¿sí? Rápidamente, espero que aquellos que recuerden el texto, tengan el texto más o menos fresco, recordarán que Freud irá hacia la figura del padre, hacia el padre, y habla de la situación económica del padre, de la situación económica de la familia, y cómo, de alguna manera, la oportunidad de visitar Atenas podría ser llegar más lejos que el padre. Viajar a situaciones, a lugares o espacios que el padre no pudo viajar. ¿Sí? Y ahí plantea la situación, aparentemente plantea la situación de displacer vinculada a la culpa. A la culpa por llegar más lejos que el padre. ¿Sí? De hecho, llega a plantear, quizás lo esencial en el éxito es haber llegado más lejos que el padre. ¿Sí? Ahí me gustaría plantear una pregunta. Es que en realidad Freud llegó más lejos. Pregunta sobre la cual quizás después retorno o tengo ganas de retornar. ¿Sí? Ese texto, Freud, si logro convencer a alguno de que relea el texto, me gustaría subrayar o solicitar que viesen o prestasen atención en la forma en cómo termina ese texto. Termina poniendo ante nosotros un concepto muy interesante, ¿sí? Un concepto sobre el cual en este momento, ahora no diré mucho más, pero que es un concepto interesante y que quizás si el tiempo me alcanza, al final diré algo sobre el concepto y si no, a ver si alguien me pregunta algo acerca del concepto. ¿Sí? Porque Freud efectivamente, planteando el asunto en términos de culpabilidad por la hipótesis de haber llegado más allá del padre, más lejos que el padre, ¿sí? Plantea el concepto de piedad. Habla de la piedad respecto precisamente a la figura paterna. Ok, ese es el concepto que es interesante. Ok, ¿por qué estas 3 anécdotas? En realidad la intención para mí era plantearles un poco, comunicarles que hace ya varios años hay un concepto freudiano que
me interesa profundamente. Hace más o menos cuántos años. Yo tengo la impresión de que la primera vez que en realidad el concepto me pareció particularmente interesante es hace más ya de 30 años. Y de 30 años hacia acá, les diré que el concepto no ha dejado de parecerme interesante y de sorprenderme cada vez más. ¿Sí? El concepto es el concepto que Freud en alemán llama Verleumden, ¿sí? Verleumden, y que al español ha sido traducido como desmentida. López Ballesteros la traduce como renegación, pero creo que tiene, aunque ninguna de las otras traducciones me parece verdaderamente afortunada, creo que es mejor desde mi óptica. Esto no ha sido así siempre. Hubo un momento en que prefería yo el concepto, la traducción renegación, pero en realidad hoy día creo que estaría más del lado de la oportunidad de traducirlo como desmentida por varias razones. Okay. Este concepto, la Verleumdung o desmentida al español, es un concepto que tiene una historia interesante en la obra freudiana eh, eh, por muchas razones, porque diría que el primer texto en donde el concepto va a adquirir, por decirlo de alguna forma, sus credenciales de veracidad, es el texto que se llama Sobre el fetichismo, 1907, si no me estoy equivocado. En 1907, Freud, hablando sobre el fetichismo, ¿sí?, establece un cierto funcionamiento respecto al concepto que él llama desmentida. Aunque el concepto de desmentida ha sido utilizado por él previamente, fundamentalmente vinculado al rechazo de la realidad y vinculado a la psicosis, fundamentalmente a la psicosis. ¿Sí? Sin embargo, me parece que a partir del texto de 1907, el texto sobre el fetichismo, es imposible continuar entendiendo el concepto de Verleumdung en la obra freudiana de la misma forma que ha sido tratado anteriormente. De entrada, Freud establece en ese texto una distancia respecto a lo que él va a proponernos como Verleumdung, como desmentida, en relación a tratar de reducirlo, por ejemplo, con respecto simplemente a un mecanismo psicótico. De hecho, establece en ese texto que no es un mecanismo psicótico, ¿sí?, que hay algo más en ese mecanismo, así que tiene que ver con la división subjetiva. En el texto de Freud sobre Recuerdo en la Acrópolis, el mecanismo que él utiliza para hablar del evento que experimentó él mismo en la Acrópolis, el mecanismo que utiliza, el mecanismo que propone es Verleumdung, es desmentida, ¿sí? Habla de división subjetiva, habla de en realidad, cuando les digo que llevo más de 30 años o cerca de 30 años interesado en el mecanismo, espero que sea fácil de entender que si quisiese hablar un poco de la historia del mecanismo, sobre todo después de Freud, tendríamos un buen tiempo para hablar de él. Diré solamente que el mecanismo me parece que ha sido maltratado por los psicoanalistas. Como ejemplo de ello, simplemente les diría, si ustedes revisan el mecanismo en diccionarios de psicoanálisis, no porque la práctica de lectura del diccionario del psicoanálisis me parezca algo verdaderamente importante, es importante. Pero todos los diccionarios mienten. Todos los diccionarios mienten. No simplemente los diccionarios psicoanalíticos, todos los diccionarios mienten. ¿Sí? Y yo gustaba de hacer una proposición en algún momento dado, cuando me ha sido dado dar clases en algunas instituciones. En algún momento he llegado, más de un momento, he llegado a decirle a mi audiencia, cualquiera que me traiga cualquiera que me establezca, me pueda traer la próxima vez una definición precisa de lo que es el significado, ¿sí?,
contraponiéndolo al significante, ¿sí? Tiene un punto más en su calificación del semestre. Y claro, acontecía que varios de ellos traían efectivamente otra vez definiciones buscadas en diccionarios, y yo siempre replicaba, ¿por qué si te pedí que me trajeras significado, me traes nuevamente otros significantes? ¿Sí? No, yo lo que pedí es el significado, no otros significantes que pareciesen remitir al concepto de significado o algo por el estilo. En fin. Si buscan en el diccionario descubrirán varias cosas. Descubrirán que en diccionarios, inclusive diccionarios como el de Elizabeth Rubinesco, es decir, diccionarios actuales, relativamente actuales, encontrarán que sigue existiendo el vínculo o planteándose un vínculo primordial del concepto de Verlaine a la psicosis o a la perversión, porque eso también ocurrió que el concepto fue vinculado fundamentalmente o entendido como un mecanismo perverso, ¿sí? Y hay cosas, de hecho, que son sorprendentes a la lectura no simplemente de los diccionarios, sino de textos de otros personajes. Inclusive les diré que yo he tenido la mala intención de en algunas ocasiones, charlando con colegas psicoanalistas, preguntar, bueno, pero el mecanismo de desmentida, ¿sobre qué eventos recae? ¿Sí? Y todo mundo, o es muy fácil rápidamente que la gente me responda sobre la castración materna, se desmiente la castración materna. Generalmente pregunto, ¿pero hay algún otro evento en particular sobre el cual el mecanismo de desmentida recaiga? Y me sorprende, me ha sorprendido siempre, la oportunidad de que nunca, en pocas ocasiones ha habido la oportunidad de que se me señale que efectivamente Freud también vincula el mecanismo de desmentida frente a la muerte del padre. Y lo hace desde ese texto, desde el texto sobre el fetichismo. Sí. En fin, me parece que el texto ha sido maltratado y que en realidad si uno hace una revisión de la obra freudiana, hay varias cosas que me gustaría, por ejemplo, proponerles, y es desde 1907, desde el texto sobre el fetichismo, no hay un solo texto mayor, ¿sí?, en donde Freud no retorne al mecanismo de Verlaine. Y en textos como Esquema Psicoanálisis, ¿sí?, inclusive llega a proponer el mecanismo quizás como el más universal de los mecanismos del aparato psíquico, ¿sí? Cuando Freud habla sobre el fetichismo alrededor del mecanismo de desmentida, nos plantea, sin embargo, lo plantea no propiamente como un mecanismo diferenciable propiamente de la represión, sino que lo subsume a la represión. Plantea que es un cierto sesgo del mecanismo de la represión y establece una diferencia en ese texto, en texto sobre el fetichismo. Dice que quizás sería factible pensar en hablar de represión propiamente dicha cuando se trate de la represión del afecto vinculado a las representaciones, mientras que se trataría propiamente de desmentida cuando se tratase de hablar de la suerte sufrida por la represión en sí misma, por la representación en sí misma, por la representación, no por los afectos implícitos o vinculados a las representaciones. ¿Sí? Esa es la diferencia que Freud establece en ese texto. La represión remitiría a lo acontecido con los afectos vinculados a una representación, mientras que la desmentida estaría más bien dirigida a tratar de discernir la suerte acontecida por la representación. Si la representación
pudo ser conocida o reconocida o no pudo ser reconocida, si es rechazada. ¿Sí? Ok. Esa diferencia Freud la va a ir modificando e inclusive me parece, desde mi lectura, clarísimo que Freud le va a dar a la desmentida todos los derechos de un mecanismo propiamente dicho diferenciable de la represión. Eso lo hace en los textos posteriores y eso lo pueden localizar, por ejemplo, en Esquema Psicoanálisis. Ahí es un texto en donde Freud toma o se interesa particularmente sobre algunas reflexiones acerca del mecanismo. Por ejemplo, ya en Esquema del Psicoanálisis no es el primer lugar, pero ya en Esquema del Psicoanálisis él establece una diferencia clara y precisa con respecto a la represión y a la desmentida, planteando que la represión en realidad es un mecanismo que tiende a bloquear, negar, frenar una emoción psíquica, es decir, algo interno, ¿sí? Mientras que la desmentida es un mecanismo que tiende a negar, rechazar, ¿sí? No algo interno, sino algo externo, algo que él remite a la realidad exterior. La confrontación con algo en la realidad exterior que implicó un displacer profundo o implica un displacer profundo. Y frente a ello es que utilizamos el mecanismo de desmentida. Esta cuestión, por ejemplo, de exterior, interior, es nuevamente un tema sobre el cual podríamos hablar un buen rato. ¿Sí? Me limito en este momento a decir que quizás ninguno de los post-freudianos como Lacan ha mostrado interés en localizar efectivamente en la obra de Freud estas dos proposiciones interior-exterior, interior-exterior, y lo ha intentado cernir y estudiar. Creo que nadie como Lacan ha intentado eso, poniendo en entredicho efectivamente que interior o exterior sean campos que se excluyen o que puedan ser claramente diferenciables. Pero si uno lee con atención la obra de Freud, uno puede encontrar que el doctor Lacan está en lo cierto. En la obra de Freud esa distinción tampoco es tan clara ni tan precisa y no los plantea como conceptos que se autoexcluyan. Esta proposición que hace el doctor Freud respecto a la oportunidad de que la desmentida recaiga sobre la oportunidad de rechazo de una realidad exterior, no de una emoción psíquica interna, sino de una realidad exterior, creo que está en el origen de que el doctor Lacan, ¿sí?, aborde el concepto de desmentida de manera verdaderamente interesante. Lacan, en el discurso de Lacan, la desmentida va a estar vinculada a lo real. Él dirá, el doctor Lacan, que la desmentida de hecho la ejerce lo real. Eso que en principio pareciera ser que está en contraposición con las proposiciones freudianas, había que discutirlo, ¿sí? Porque para Freud pareciera ser que la desmentida se produce en virtud del rechazo de lo real, mientras que Lacan pareciera poner el acento en la oportunidad de proponerme qué es lo real, lo que de hecho desmiente algo, o es la ocasión de desmentida de algo. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo, voy muy rápido, ¿sí? Me gustaría leerles unos 2 o 3 párrafos del seminario 20, de las últimas partes del seminario 20. Lo que voy a leer se encuentra en la página 174 de la versión español del seminario 20, ¿sí? Que para mí ha sido luminoso, porque en realidad la distancia que Freud establece respecto al mecanismo de Verloinon y represión, de represión y desmentida, planteándolo en los términos que lo he planteado, lo hace
uno tendiendo a la negación de una emoción interna, psíquica interna, el otro llevándolo al rechazo de una experiencia o vivencia en la realidad, ¿sí? Creo que hay en estos párrafos algo que voy a leer, algo que me parece particularmente interesante. Leo entonces, dice, apuntemos de paso que el desplazamiento de la negación, está hablando del desplazamiento de la negación en virtud de las fórmulas de sexuación, podríamos ir hacia allá, pero por cuestiones de tiempo voy muy rápido. Nos plantea la pregunta de lo que ocurre con la negación cuando viene a ocupar el lugar de una inexistencia. Vuelvo a leer el párrafo. Apuntemos de paso que el desplazamiento de la negación nos plantea la pregunta de lo que ocurre con la negación cuando viene a ocupar el lugar de una inexistencia. Un poco más adelante. Por otra parte, definir la relación sexual como aquello que no cesa de no escribirse. Hay allí imposibilidad. Es asimismo que nada puede decirlo. No hay en el decir existencia de la relación sexual. E inmediatamente el doctor Lacan dice lo siguiente, ¿pero qué quiere decir negarlo? ¿Es legítimo de alguna manera sustituir por una negación la aprehensión experimentada de la inexistencia? ¿Sí? Este último párrafo, lo voy a repetir, es interesante, es muy interesante. ¿Es legítimo de alguna manera sustituir por una negación la aprehensión experimentada de la inexistencia? A mi querido Luis, también le hice otra solicitud, le hice la solicitud de si había entre los participantes, fundamentalmente sería interesante que existiese de la gente que está generando el proyecto, algún francoparlante, porque me voy a permitir leer la frase en francés para tratar de señalar algo que la traducción deja de lado, ¿sí? La traducción, perdón, el texto en francés dice Lacan, y a-t-il d'aucune façon légitimité de substituer una negación a la aprehensión éprouvée de la inexistence. Ok, hay varias cosas en el párrafo, pero me voy a quedar simplemente con las primeras 4 palabras, o 5. Y a-t-il d'aucune façon, es una construcción. A Lacan le gustaba eso. A Lacan le gustaba utilizar un francés añejo, un francés ya no utilizado. La frase puede ser entendida efectivamente como una frase en desuso. En la actualidad es incorrecto. La frase es incorrecta. Y a-t-il d'aucune façon. D'aucune es no hay, ninguna. Entonces, se debiese traducir como no hay ninguna o hay ninguna forma o algo por el estilo. La frase es torcida, ¿sí? Una cosa hubiese sido diferente, hubiese sido completamente diferente si el doctor Lacan hubiese dicho y a-t-il une façon, ¿sí? Y a-t-il une façon, hay alguna forma, ¿sí? Legítima, hay alguna forma legítima, que es lo que nos proponen en español. ¿Sí? Hay alguna forma legítima, es legítimo de alguna manera, pero la frase de Lacan no dice alguna manera o una forma, dice exactamente lo contrario. Dice ninguna forma, ninguna manera, lo cual hace que la frase sea efectivamente como sus cigarrillas, como sus cigarros, torcidas. Pero hoy, en realidad, quería más bien, y aprovechando que está Luis, ¿sí? Plantear algo sobre el cual me he estado debatiendo, decir que me he estado debatiendo, es interesante en realidad lo que ha ocurrido. Voy a quedarme con la traducción en español. ¿Sí? Es legítimo, de alguna manera, sustituir por una negación la aprehensión experimentada de la inexistencia. Y ahí es donde empiezan mis preguntas. ¿Sí? ¿Aprehensión experimentada de la inexistencia? ¿No acaso desde los presocráticos somos animales atrapados simplemente en el campo de la existencia, para los cuales el campo de la inexistencia no existe? Sí.
o es inaprensible. ¿Qué diablos quiere decir aprehensión de la inexistencia? ¿Y qué diablos quiere decir aprehensión experimentada de la inexistencia? ¿Sí? Regreso un poco a Freud. Freud, en lo que Lacan y algunos otros personajes consideran probablemente tendría que haber sido un texto mayor, una nueva proposición importantísima de Freud. Es un texto que Freud deja inconcluso, que se llama La división del yo en los mecanismos de defensa o algo por el estilo. ¿Sí? En ese texto hay muchísimas cosas que me gustaría poder señalar, pero me voy a conformar con una. Freud inicia los primeros párrafos, su primer párrafo de ese texto, con algo que me parece interesantísimo. Dice Freud, estoy en la extraña posición de no saber si lo que voy a escribir a continuación, ¿sí?, debiese ser considerado conocido por todos o completamente nuevo. ¿Sí? Y siempre he tenido la idea de que el doctor Freud no es un sujeto inocente y que esa frase no es una frase inocente. De hecho, yo me atrevería a proponer que es una ironía, que es una forma en donde Freud les está diciendo, a ver, ¿ya lo entendieron? ¿O hay que volvérselos a explicar y proponerlo como si fuese algo nuevo? ¿De qué se va a tratar sobre ese texto? ¿De qué se trata ese texto? Sobre el mecanismo de Verloin. Sobre el mecanismo de Verloin. Y lo que plantea Freud es, no sé si ahora hablar de la Verloin nuevamente, la división subjetiva, y tratar de explicarles el mecanismo de Verloin, debiese ser considerado algo sabido por todos o es algo nuevo. Pienso que es absolutamente irónico el doctor Freud. Lamentablemente no tenemos el texto, efectivamente solo tenemos las primeras páginas del texto. ¿Por qué la anécdota por qué la lectura, por qué proponerles para hablar de la Verloinung ese texto de Freud, la carta a Romain Rolland, la experiencia en la Acrópolis? ¿Por qué? No simplemente porque se trata para él mismo de una desmentida, sino para proponerles que al mismo tiempo la oportunidad de leer el texto deja en entredicho o puede dejar en entredicho algo que les voy a proponer. Lo que les voy a proponer es que lo que leí, las frases que leí de Lacan, ¿sí?, remiten al mecanismo de Verloin. ¿Sí? Que la Verloin lo que hace es negar un inexistencial. ¿Sí? Que eso es localizable en los lugares y los momentos precisos donde Freud habla de la Verloin. Fundamentalmente, Freud habla de la Verloin con respecto a la castración materna, ¿sí?, es decir, a la oportunidad de que mamá no tenga, ¿sí?, por lo tanto, a un inexistencial. Mamá no tiene, ¿sí?, a la hipótesis de un inexistencial, y es sobre esa hipótesis inexistencial que recae el mecanismo de Verloin. Sobre la muerte del padre, ¿sí?, es decir, sobre la inexistencia del padre ahora, y por lo tanto también la negación de ahora un inexistencial. Hay otro tercer punto en donde me parece absolutamente necesario poner el tapete. En el texto de Freud, la Verloin, la desmentida, está íntimamente vinculada con el rechazo de lo femenino. ¿Sí? De hecho, otra vez, nuevamente un inexistencial, porque no hay que olvidar que para Freud, efectivamente, lo femenino no existe en el psiquismo. ¿Sí? Eso me parece claro. Si ahora regreso al texto sobre la Acrópolis, la pregunta es, ¿cuál es el inexistencial? Y esa es una de las preguntas que en realidad Freud se hace. Se hace, ¿por qué diablos llegué al mecanismo de la desmentida? Y ¿por qué diablos hablo de una enajenación cuando en realidad debiese ser un evento agradable y reconocer que sí está ahí el Partenón? ¿Dónde diablos está lo desagradable? Ok. Freud, ese es
Esas son mis cartas hoy. Mi intento de juego con ustedes hoy. Proponerles Freud, efectivamente, a la hora de hablar o de tomarse a él como sujeto de su estudio del psicoanálisis mismo. Lo hace en muchas ocasiones. Todo el mundo sabe que muchos de los sueños a los cuales hace referencia en la interpretación de los sueños son sueños de Freud. Y constantemente cuando él habla de ello, él se toma la precaución de alertarnos y decirnos, digo hasta aquí, no digo más porque sería comprometedor, pero en realidad hay más ideas. Y lo que yo les hubiese, y hubiese sido fabuloso si tuviésemos el contacto físico, Luis, y estuviésemos, porque lo que tenía ganas de proponer es, en realidad creo que en ese texto, en el texto sobre el recuerdo en la Acrópolis, el Tratado de Recuerdo en la Acrópolis, Freud nos da los índices, claros índices para leer de qué se trata, en dónde está el rechazo de la realidad, ¿sí? Y creo que son lo que les hablo en el texto freudiano, ¿sí? De hecho, mencioné dos de ellos, los nombré. Y digo dos de ellos porque me parece que hay otro tercer momento en donde es muy claramente que Freud nos da una cierta información como para invitarnos a leer. ¿De qué se trata? Como no tenemos la posibilidad de interacción, me quedo con el anhelo de haber escuchado algunas proposiciones, si alguien me proponía algo, y les digo, se trata de Dora. Se trata de Dora. El texto que les leí, y lo mencioné, Freud cita el evento. El evento es septiembre de 1904. ¿Sí? ¿Cuál es el texto que va a ser publicado inmediatamente después de este viaje, en 1905, en los primeros meses de 1905? El texto es Análisis fragmentario de una histeria, el caso Dora. ¿Sí? El último texto que Freud escribió antes de ese texto creo que data de 1902. Es decir, desde 1902 Freud no ha publicado nada hasta 1905. ¿Sí? Y hay algo en ese tránsito que ha ocurrido, que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Freud ha cambiado su posición frente a lo que es un psicoanálisis. Y creo que efectivamente la experiencia Dora es fundamental desde mi perspectiva para entender qué es un tratamiento psicoanalítico. Por ejemplo, este texto lleva el título de Análisis fragmentario de una histeria. Todo análisis es fragmentario. No hay análisis completo. No hay análisis totalizado. Si hay análisis, lo lamento, hay fragmentación. ¿Sí? De hecho, es exactamente lo que Freud responde en otro texto mucho más cercano de 1932, 34, no, ahorita no recuerdo el nombre del texto, ahorita lo acabo de olvidar, en donde Freud menciona, se han acercado a mí algunos de los, inclusive algunos de los brillantes, para decirme que he prestado demasiado atención en el psicoanálisis, pero que no he prestado atención a la psicosíntesis. ¿Sí? Y Freud dice, señores, a mí lo que me interesa es psicoanálisis. Yo no hago psicosíntesis, no me interesa la psicosíntesis. La psicosíntesis la va a hacer mi paciente a los 10 minutos después de la sesión, así que no me preocupo en eso, ni me interesa en ello. Y creo que una de las cosas que Freud aprendió efectivamente en la experiencia con Dora tiene que ver con ello. Con el verdadero estatuto del psicoanálisis tiene que ver con la fragmentación. Sí. Ese texto para mí es central. Yo de hecho he dicho, creo inclusive habérselo dicho alguna vez a Luis, para mí el momento inicial de lo propiamente psicoanalítico es ese texto. ¿Sí? Hay otra cosa que me parece que podría vincular, no simplemente la fecha, no simplemente el decirles, en septiembre de 1904, Freud ya está, Dora está en imprenta, Dora va a salir dentro de algunos meses. Y ya le está preocupando eso.
Ahí yo vería la primera oportunidad de, claro, hubo una desmentida. Y ahí, inclusive leída más en el sentido en que Lacan lo propone, es la realidad, es lo real, perdón, lo real, lo que viene a desmentir algo. ¿Qué? No, Freud, no vas a llegar tan lejos. No vas a hacernos como dioses. No vas a llegar al Partenón. No vas a poder explicar todo. Sí. La castración existe. La castración existe. Es lo último que me parece que me gustaría decirles respecto a ese texto. La piedad sobre la cual hice mención. Por piedad entendemos un montón de cosas, pero como parece ser bastante claro, hay un texto de Pascal Quignard que se llama El sexo y el espanto, en donde he leído una referencia efectivamente a el sentido de la piedad romana. Y dice, la piedad romana no es un sentimiento de ternura filial, es un compromiso obligatorio, es cargar con los padres, con los ancestros, con el padre muerto. ¿Sí? Es reconocer que llevamos a los ancestros, al muerto. ¿Sí? Recuerden que para Freud, eso es lo que dice Lacan. Yo pienso que es clarísimo, aunque hay quien lo discute todavía. ¿Sí? Para Freud, un padre es un padre muerto. Por cierto, en el momento en donde Lacan dice, Freud se pregunta qué es un padre, y Lacan continúa diciendo, Freud responde, un padre es un padre muerto. Ese es un texto de Lacan, es otro texto de Lacan, es un texto que se llama Subversión del sujeto y dialéctica del deseo. Si van, ojalá vayan, y buscan ese momento en donde Lacan plantea que Freud pregunta qué es un padre y da la respuesta. Un padre es un padre muerto. Ojalá descubran que hay un pie de página. Hay un pie de página en el cual Lacan dice, y sin embargo, más no es una cita textual, es más o menos la idea que creo que es cernible en ese pie de página. Lacan plantea que eso ha sido no escuchado por aquellos a los cuales el discurso de Freud fue dirigido, es decir, a los psicoanalistas. Les recuerdo que mencioné que me parece interesante que inclusive hablando con psicoanalistas hay una cierta dificultad para vincular el mecanismo de Berlón de desmentida a la muerte del padre. Y es que es clarísimo, es clarísimo. La piedad tiene que ver efectivamente con saberme, concernido, responsable. Tengo la fortuna de que mi padre está vivo, pero saberme responsable, concernido por esa función, por la función, no por mi papá biológico, por la función que remite directamente a la castración. Hay gente que no lo hace. Escuchando, por ejemplo, las anécdotas de los comentarios, referencias de las entrevistas de José Velasco, escuchaba con interés que varios de sus entrevistados habrían dicho Jacques Alain Miller, Jacques Alain Miller, Jacques Alain Miller. Yo fui uno de los entrevistados por José Velasco. Yo no creo nunca haber dicho, no estoy diciendo que José lo haya dicho, no, pero quiero esclarecer, quiero yo decirlo. Yo nunca tuve un vínculo particularmente cercano con respecto a Jacques Alain Miller. Y de hecho, siempre he considerado que Jacques Alain Miller es un hombre sin piedad. ¿Por qué? Porque parece no reconocer la extraordinaria deuda que tiene con papá Jacques Lacan. ¿Sí? Miller es un personaje que parece ser que no tuviese el pie puesto en el discurso de Lacan. En los últimos tiempos ha habido quien me ha cuestionado por qué diablos permanentemente ando haciendo citas. Lacan dice, Freud dice, Lacan dice, Freud dice.
Creo que es importante. Creo que es importante. Sí. No para decir que yo digo lo que ellos dicen. Yo no sé lo que ellos dicen. A mí me enseñaron a leer, efectivamente. Es decir, descubrí que yo tengo que decir algo o que intentar decir algo. Y hoy lo que tenía ganas de decirles es, desde hace un buen rato he estado interesado sobre el mecanismo de desmentida. Una de las últimas cosas, me salto muchísimas cosas. Por ejemplo, me salto la oportunidad de haberles dicho, de poder, porque me interesaría muchísimo poderles decir, es que en realidad el mecanismo de desmentida muestra el funcionamiento binario del lenguaje. Un lenguaje, el esquema mínimo de un lenguaje es lo que llamamos un lenguaje binario. Es 0-1, presencia-ausencia. Y le digo, y ahí está en la desmentida. Y les digo, mi ánimo en este momento es simplemente despertar interés en algunos. Y que digan, a ver, vamos a regresar sobre el concepto de desmentida. Hoy día, creo que el concepto de desmentida para mí es tan central que yo no puedo comprender el concepto de represión como primario frente a la desmentida. Creo que es necesario entender que hay el mecanismo de desmentida y que el mecanismo de desmentida es el sustrato en donde se produce una represión. Tema discusión, tema absolutamente discusión, pero que mi intento es simplemente tratar de plantearles un poco mi pasión sobre el pinche concepto, ¿sí? Y decirles, tenemos que regresar, señores. Tenemos que regresar a las fuentes y hay que reconocer a las fuentes. Hay que tener piedad, hay que reconocer de dónde venimos, ¿sí? Hay que reconocer eso. Y tenemos que seguir brevando de ahí porque hay una fuente que aún no hemos agotado. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Modesto. No, al contrario. Realmente no sabes también cómo lamento yo en este momento no estar físicamente. Sí. Porque cuando uno está de esa manera puede interrumpirse y puede hacer un diálogo inmediato. Esto genera un delay, pero bueno, ni modo, es lo que tenemos ahorita y te agradezco muchísimo. O sea, creo que lo que transmitiste muy bien, y eso te lo agradezco, lo reitero, es lo que es estar apasionado por algo, ¿no? Y lo que es estar preguntándose, ¿no? Verdaderamente, cómo se le va a uno la vida en algo. ¿No? Detrás de la Verleumdung, por supuesto que está bueno, en mi lectura, ¿no? También, y me encanta también esa humildad. No es un, o sea, precisamente, tú sí tienes piedad y me encanta. O sea, precisamente, o sea, reconocer, hay una frase que me encanta de un filósofo amigo, un heideggeriano, que se llama Pascal David. Escribió un libro que se llama Heidegger y el judaísmo. Él decía, miren, nosotros somos como él dice, garde de musée, ¿ah? Somos un buen guardián de museo. Nosotros diríamos en castellano, soy un buen curador de exposición. Yo de lo que yo hago es, tengo mis pasiones, mis cuadros que son mi pasión, y entonces yo lo que hago es decirle a la gente, mira, poner la luz que dé correctamente para que se vea bien, para que lo puedan ver bien, ¿no? Ayudar a eso. Creo que lo que estás, en mi pobre lectura, lo que estás mostrando, es una cuestión que, te lo voy a decir de la manera como lo dice otro gran filósofo, un filósofo de la ciencia, que se llama André Barusfeld. Barusfeld dice, cada instante estamos ante millones de estímulos, pero de esos millones de estímulos solo puedo reconocer unos cuantos miles, que son aquellos que para mí tienen palabra. Todos los otros no los veo porque no tengo palabra. La palabra, como tú lo sabes bien, es presencia de ausencia. O sea,
Pero es que estamos haciendo Verleugnung todo el tiempo, ¿no? Perfecto. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Entonces, claro, que Freud lo diga tan clarito ante la Acrópolis, ante el Partenón, eh, es que ¿cómo sabemos que realmente existen las cosas de las cuales nos han dicho que existen? Ajá. Fantástico, fantástico. Ujú. Una de las cosas que omití, Sí, pues, Ara. omití muchas cosas, evidentemente, pero una de las cosas, por ejemplo, que me parece interesantísimo, es otra vez Freud en esquema de psicoanálisis. Es 1940, 1938, 1940. Ujú. Freud está hablando del psicoanálisis y lo está comparando con la física, o establece un parangón entre el psicoanálisis y la física para decir que en realidad es lo mismo en virtud de que intentamos cernir a partir de las percepciones la realidad de las cosas y tratar de lucubrar acerca del funcionamiento de las cosas, pero dice algo extraordinario, dice, aquí como allí, la tarea consiste en descubrir tras las propiedades del objeto investigado que le son dadas directamente a nuestras percepciones, otras que son independientes de la receptividad particular de nuestros órganos sensoriales y están más próximas al estado de cosas objetivo conjurado. Pero a este último, al estado de objetivo conjurado, a este último, no esperamos poder alcanzarlo, pues vemos que a todo lo nuevo, por nosotros deducido, estamos precisados a traducirlo a su turno, al lenguaje de nuestras percepciones y del que nunca podremos liberarnos. ¿Sí? Esas son justamente la naturaleza y el carácter limitado de nuestra ciencia. Un poco más adelante dice, lo real objetivo permanecerá siempre no discernible. Es brillante. En 1904, un tipo diciendo, el saber no puede ser absoluto. ¿Sí? Es impresionante. Regreso al comentario del principio que le hace ¿cómo se llama? A Romain Rolland. Lo único que puedo ofrecerle es el don de algo, de un sujeto disminuido. Es interesantísimo. Es Freud aceptando que no va a lograr ir más lejos. ¿De qué? De papá. Sí, de acuerdo. No de su padre, de la función paterna. De la función paterna. ¿Sí? Es impresionante, ¿sí? Sí, claro que sí. Modesto, muchas gracias. No, La hombre, doctora gracias. Araceli Colén quiere tomar la palabra. Por favor, Araceli. Sí, gracias, Luis. Muy buena tarde, Modesto. Muchas felicidades y muchas gracias por participar en este coloquio. Primero quiero decir brevemente los comentarios que están en Facebook dirigidos a tu conferencia. Hay un saludo para Luis y hay un comentario hacia su conferencia. Dice, en relación a lo que dice Garrido, Gadamer se hace la pregunta hermenéutica en verdad y método. Y pregunta, ¿qué quiere decir cuando alguien habla que algo que remite al complejo entramado del sentido de las palabras y que de acuerdo con Foucault remite todo el tiempo al malentendido entre las personas a propósito de la interacción humana? Esa es una pregunta que hace Luis Pérez. Miguel Barrios dice, es muy interesante la conferencia, saludos. Y Vanessa Delgado dice, excelente conferencia, saludos también. Yo también tengo un comentario, pero lo voy a dejar al último para si usted quiere atender a la pregunta de Luis Pérez. Y si quiere que se la vuelva a leer. No, está bien, creo haberlo entendido, ¿sí? Otra vez estamos en el terreno del malentendido. Creo haberlo entendido. Como dije, personajes que en realidad parecen comprender, o la fantasía que tenemos nosotros, es de que comprendían sin error. Sí, claro, eso se llama función materna. ¿Sí? Es la función materna la que, de hecho, la función materna es extraordinaria. ¿Sí? Mamá como función, no como persona. Pero mamá como función habla por mí. ¿Sí? No es por accidente que hablamos del lenguaje materno. Alguna vez me ocupé en tratar de investigar si en alguna lengua
¿sí? El lenguaje era calificado como otra cosa que materno. Si, por ejemplo, hubiese sido la oportunidad de hablar de un lenguaje paterno, no lo encontré. No hay lenguajes paternos. Todos son los lenguajes maternos. En todos los lugares, en todos los idiomas en donde fui capaz de localizar el calificativo, era materno. Siempre es materno. Es mamá, ¿sí? El otro, el gran otro, mamá, ¿sí? Hablo a partir de su lenguaje. Utilizo sus significantes, ¿sí? El lenguaje no es mío, es de ese gran otro, y ese gran otro es materno, ¿sí? Y ese gran otro parece ser que es la promesa de comprensión absoluta, de transmisión sin falla, de saber consistente, de saber consistente. Papá es otra cosa. Papá es quien viene, Lacan en algún sitio dirá, jugando con la etimología, dirá que pater viene de épate. ¿Sí? Épate, que en términos generales en francés significa sorprender, pero que etimológicamente implica la hipótesis de algo que trastabillea. Es decir, épate habla de que las patas de una mesa, por ejemplo, no están, permiten un cierto juego, está trastabillando algo. Eso es épate. ¿Sí? Es en virtud de ello que no somos psicóticos. O que estamos ahí en algún lado extraño y no en la absoluta completud de la consistencia del significante. La enseñanza de Lacan es interesantísima en más de un sentido, y es obvio que Lacan, pero creo que es elegible en Freud, nos propone a nosotros como sujetos infectados por el significante. O sea, hay una infección a la cual sufrimos, tuvimos acceso a la palabra, ¿sí? Y eso implica, ¿cuál es el síntoma? Ahora recuerdo que un amigo poeta me preguntaba, oye, ¿realmente el psicoanálisis funciona? ¿Realmente se curan? y yo le trataba de transmitir de qué habría que curarse, o sea, cuál es la enfermedad verdaderamente del sujeto neurótico. El lenguaje. El lenguaje. Puede haber muchísimas otras cosas, pero es el lenguaje, es el uso de la palabra, es la lengua. Curarse de eso es dejar de ser sujeto. ¿Sí? Es que se trata de curarse de eso. Si somos sujetos infectados parasitados por el lenguaje, y es obvio que lo somos, no hay que perder de vista la otra cara de la moneda. El lenguaje es algo que parasitamos nosotros. Ahí es donde de pronto el ser humano tiene una capacidad brutal de parasitaje, de ser él el parásito del lenguaje y hacer que el lenguaje muestre un giro completamente inédito. Gusto mucho, hace 2 o 3 años estuve mucho en un seminario, en mi seminario, girando alrededor de un fragmento de Sor Juana. ¿En qué os ofende que no ponga mi entendimiento en las bellezas, sino bellezas en mi entendimiento? Y los participantes les decía yo, ¿quién diablos no suscribe eso? ¿Sí? Porque yo inmediatamente suscribo eso. El asunto es detenerse. El asunto es detenerse y preguntarse, ¿qué diablos quiere decir Sor Juana a través de esas 2 líneas? Y ahí vamos a descubrir algo. Vamos a descubrir que hay tantas lecturas como lectores hay. ¿Sí? Y el punto es hacerse cargo de la lectura. Hacerse cargo de la lectura. Es decir, hace rato dije, yo no sé qué es lo que Freud dice o qué es lo que Lacan dice. Lo que puedo intentar es transmitir lo que yo creo poder decir sobre lo que leo. ¿Sí? Puro terreno del equívoco. Entonces es banal. Si en realidad la consistencia del saber es inexistente, si no hay oportunidad de que el saber tenga consistencia, quizás debiésemos callarnos, quizás debiésemos de dejar de hablar. Y yo digo que es exactamente al revés, al igual que Lacan, porque frente a la oportunidad de Dios no existe, todo está permitido, ¿sí? Lacan dice, no, exactamente al revés, exactamente al revés. Es en virtud de que Dios no existe,
que no todo está permitido y que la responsabilidad subjetiva existe. Es decir, es a partir de la inexistencia de Dios que el responsable de mis actos soy yo. ¿Sí? Es a partir de la inconsistencia del saber que la responsabilidad del intento de consistencia de mis proposiciones y de mi discursividad es mía, no de nadie más, no de Freud, no de Lacan. Pero al mismo tiempo es necesario no perder de vista la pinche deuda que tengo en relación a ellos. ¿Sí? Sin ellos, probablemente yo no hablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué responder frente a la pregunta? No sé. Lo que se me antoja responder es, puede parecer el infierno. Y quizás pueda ser el paraíso. No lo sé. Pero en todo caso, es una aventura subjetiva. Tendría que ser abordado como una aventura subjetiva. Es decir, yo, ¿sí? ¿Cómo puedo jugar? ¿Qué puedo decir? ¿Sí? ¿De qué les puedo transmitir? Me gustó una de las cosas que me dijo Luis. De verdad. Pues, sí, muy bien. No vine a darles el saber, vine a transmitirles un poquito de mi pasión. Sí. Gracias, Modesto. Araceli tenía un comentario de ella misma. Por favor, Araceli. ¿Todavía hay oportunidad? ¿Hay tiempo? Sí, todavía tenemos tiempo. Sí, bueno, me interesó, muchas cosas de lo que dijiste, Modesto. De repente te hablo de tú, de repente de usted. No te preocupes. Que te conozco desde hace muchos años, desde que vino Julián a México, aunque sea de vista. Me interesó el contraste entre desmentida y fausse reconnaissance, o falso reconocimiento, que es el único texto de Freud que tiene el título en francés, que es el que recupera estas experiencias de lo ya visto, lo ya platicado, lo ya escuchado, lo ya vivido, ¿no? El déjà vu, ¿no? Y me preguntaba, si bien es cierto, ambos hablan de la división subjetiva, dan cuenta de la división subjetiva, me parece que no dijiste que sean iguales, solo yo desde mi lectura quisiera mencionar que me parece que el modo, no sé si sería un punto de recorrido sobre la botella de Klein distinto, o un modo de subjetivación o de reconocimiento distinto de eso otro que no está integrado, que en el caso de la desmentida, lo no reconocido se afirma con el no. Y ahorita me acuerdo de una expresión muy simpática de un niñito, yo no lo escuché, eso me fue contado, que decía, ¿verdad, mami, que las niñas no tienen pene? Tienen pene, pero lo tienen dobladito. Entonces es una forma de reconocimiento muy graciosa, de desmentida, perdón. Bueno, de reconocimiento en la negación. Mientras que la fausse reconnaissance me parece que cuando se dice, esto ya lo viví, o esto ya lo escuché, o esto ya te lo había dicho, si bien es cierto que no se sabe lo que está en juego en eso que está separado, ¿no? Que está escindido, la manera de acogerlo es con una gran viveza y con una gran idea de que es suyo al menos, ¿no? Mientras que en el caso de la desmentida es la exclusión total, ¿no? Ahorita se me fue la palabra alemana con la que Freud en el segundo tiempo del juicio, en la negación, explica, Autosum me parece que es Autosum, no sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, entonces me pareció interesante comentar ese Sí, es matiz. Austosum, Araceli. Ajá, gracias. Ese matiz. Y por otro lado, me parece muy interesante esta cuestión que refieres en relación con el padre, porque bueno, cuando Freud va a este viaje, él cumplía 80 años de edad y su papá cumplía 40 de haber fallecido, ¿no? Y bueno, pues evidentemente hay, pues, ¿qué ser humano no desmiente una realidad dolorosa de su propio padre en el afán quizás de acogerlo, ¿no? Ahorita pienso en una película sobre Plutarco Elías Calles que elaboró su hija, no sé si ella es la guionista o la promotora de la película, donde evidentemente hay toda una parte sin vida de lo que era su padre, ¿no? Si la han visto ustedes seguramente tendrán eso en mente. Y pensaba en el texto de Freud, el Moisés, de estas dos versiones en la historia de aparentemente dos Moisés, con lo que Freud trata de explicar pues el fenómeno filogenético de la latencia, ¿no? Aunque no hegeliano, pero muy a la freudiana,
de un papá idealizado, de cuando se es niño, un periodo de latencia de la infancia y luego un periodo en la adolescencia donde el chavo se da cuenta que su papá es un ser humano común y corriente, que tiene defectos como cualquier otro. Y pensaba yo que nosotros también tenemos nuestro Moisés. Es Quetzalcóatl, porque también de Quetzalcóatl hay una versión idealizada, padre civilizador, es un dios, pero también era un vicioso, era un borrachín. Entonces también esta decisión con respecto al padre. Y pues nada más agradecer tus palabras, me ha gustado mucho tu conferencia. Buen día. Muchísimas gracias. Un comentario nada más. Freud mismo, inclusive en el texto sobre el texto que hago referencia al texto, la carta de Romain Rolland, él menciona también la force reconnaissance, el déjà vu, menciona otros mecanismos. ¿Sí? Ahí nada más un índice rápido para no ocupar demasiado tiempo. No hay que perder de vista a quién está dirigido el texto. Es a Romain Rolland. Y es cierto que hay una amistad interesante entre Romain Rolland y Freud, pero no es menos cierto que hay una distancia importante entre Romain Rolland y Freud, que es expuesta por Freud en otros textos en virtud de una proposición, y es el sentimiento oceánico. ¿Sí? Y yo te diría, el fausse reconnaissance, el déjà vu, todos esos mecanismos que también son mencionados como enajenaciones por Freud, están mucho más cercanos a la hipótesis de sentimiento oceánico, de así ha sido, estoy compartiendo, ya lo viví, hay una especie de totalización. ¿Sí? Para mí la desmentida tiene la radicalidad, y en eso son completamente diferentes, la radicalidad de remitir al sujeto a una falta de piso, a una ausencia del piso, es decir, a la experiencia, a eso que remite la experiencia experimentada del inexistencial. ¿Qué diablos es esa experiencia experimentada del inexistencial? En otro texto, el texto sobre la negación, Freud vuelve a hablar sobre la diferencia entre la represión del afecto y la represión de la representación. Pero en ese texto, Freud termina hablando de algo que él llama la prueba de la realidad. Y es interesantísimo lo que dice sobre la prueba de la realidad. Porque dirá, por ejemplo, la prueba de la realidad no implica el ser capaz de reconocer o de reencontrar un objeto para el cual ya existe una representación. No, es bien divertido. Es como si me estuviese proponiendo que la prueba de la realidad en realidad implica la oportunidad de reencontrar, lo cual es un problema. La hipótesis de reencontrar es cómo puedo reencontrar algo para el cual no tengo representación. ¿Sí? Y sin embargo está propuesta el asunto. Está propuesto. Reencontrar algo para lo cual no hay representación. ¿Qué es eso? ¿Qué es reencontrar algo para lo cual? Bueno, eso es lo que yo creo que es la oportunidad de discernir esta situación de experiencia vivida del existencial. Hay algo de ese orden, ¿sí? Que en términos filosóficos es un problemón, porque para la filosofía, y eso lo intenté plantear, hablar de existencial es impropio. No. ¿Cómo diablos vamos a hablar de un existencial? ¿Cómo diablos vamos a experimentar un existencial? Sí, creo que la única indicación que te diría es esos otros mecanismos, a mí me parece que están más bien del otro lado, del lado de la tendencia hacia la hipótesis de totalización. Creo. Bueno, pues no sé si hay alguna otra intervención. Tenemos unos segundos. José Velasco, sí, por favor, Carlos, por favor. Sí, José claro, por favor, Carlos. Sí. Bueno, antes que nada, pues agradecer esta charla y cómo a pesar del espacio virtual, nos fuiste introduciendo en la conversación, ¿no? Y
y haciendo partícipes de un montón de imágenes que traías. Yo quiero tomar dos de ellas. La piedad. La piedad es una escultura que a mí me gusta mucho, ¿no? Creo que por el nombre, por la forma, los pliegues, el trabajo, las sombras, la firma, ¿no? Parece ser que en algún momento se dudó de que fuera de él y dijo, esta es mía, y ahí pongo la firma, para que vean que sí. Y sobre la madre, ¿no? Creo que eso es importante porque de repente, de inmediato me remite a esto que conversábamos juntos, ¿no? Y tú ya lo dijiste, que era la lectura y la libertad de leer, que creo que fue una de las cosas que me transmitiste a mí en la entrevista, que agradezco públicamente que hayamos tenido ese encuentro, y que creo que vale la pena ver cómo como psicoanalista uno puede transmitir esa libertad de leer y también la libertad de ser analista en algún momento, ¿no? De posicionarse en el lugar del analista. Creo que son dos cosas que yo articulo, y todo viene por esta piedad y por la desmentida que tiene que ver con esto que tú señalas muy claramente de un padre que muere y de una madre que está ahí como sabiendo todo de nosotros, todas nuestras demandas, incluso antes que nosotros las reconozcamos como tal, pero que en algún momento una hija le dice a su madre, es que tú no me entiendes, ¿no? En otro momento. Es decir, la mamá ya se separó por alguna razón de la hija, y la hija también está en una búsqueda. Y a eso me refiero con la lectura y con la piedad, ¿no? Es decir, si nosotros como psicoanalistas, donde nos movamos en el espacio universitario, en el espacio del seminario, en el espacio de formación de otros analistas, tenemos la posibilidad, lo dejo como pregunta, creo que cada quien lo tendrá que responder, de que los alumnos o los formandos, los candidatos puedan leer a su manera, ¿no? Interpretando a su manera. Así como tú lo traes acá, yo tengo mis preguntas. No sé si estoy interpretando mal. El texto me está sugiriendo cosas, me está haciendo estallar la imaginación y me está sugiriendo cosas. Y ahí está la posibilidad de deslizarse a un lugar de no sé si esto quiere decir esto, pero yo así lo interpreto. Y no sé si a veces los psicoanalistas nos debatimos en la verdad del texto, ¿no? La verdad es esta. Lo que tú dices no es cierto. La verdad es esta. Es decir, la que digo yo, mi interpretación. Creo que eso abres una polémica para mí muy vigente, y por eso creo que sí es importante traer qué los llevó a ustedes allá, para mí. ¿Qué los llevó a ustedes allá? Y cómo regresaron con una forma de leer, tú en especial, ¿no? Distinta. Donde no hay una verdad, sino hay posibilidades de interpretación de un texto y de una historia, que puede ser mi propia historia, y en ese sentido es, por lo tanto, importante el análisis, ¿no? O sea, lo que yo estoy significando de la historia puede ser resignificado en otro momento. Por eso se me hace muy, muy importante que traigas la piedad y los pliegues, las sombras, las luces de esta maravillosa escultura, ¿no? Que creo que hay que regodearse en ella y hay que contemplarla. Y de esto de si le vamos a tener piedad al otro cuando interprete, o cuando nos muestre un caso, o cuando nos muestre su interpretación del texto, ¿no? Ahí la dejo. Gracias, Dos cosas. José. Sí, por favor, Modesto. Dos cosas. Una es, José de pronto pregunta, ¿es que es posible que en la formación psicoanalítica intentemos dar esto, ofrecer esto? ¿Sí? Yo no sé si es posible. Lo que sí puedo decir es lo que creo que me intento comprometer, es mi compromiso.
intento comprometerme a ello. Segundo, es cierto muchas de las cosas que dice José, excepto que sí, a mí me surge la necesidad de decir algo. Sí, de acuerdo, pero eso no implica que toda lectura es posible. Y eso no implica que no sea yo capaz de pelearme en frente de otro diciendo, espérame. No, ¿sí? No, al contrario. Es en virtud de que efectivamente no hay consistencia del saber, ¿sí? Que yo me apasiono en tratar de defender mi postura. Ahora, que yo plantee mi postura como la única y absoluta, no, estoy en la espera de que alguien me muestre lo contrario. ¿Sí? Será fabuloso. Pero eso no me puede llevar y no nos debería poder llevar a la ocasión de, entonces cualquier cosa está permitida. Cualquier abordaje y proposición teórica psicoanalítica de los postfreudianos es pertinente. No, señores, no es así. ¿Sí? El psicoanálisis tiene nombre y apellido. ¿Sí? Claro. Pues muy bien, Modesto, muchísimas gracias de nuevo. No. Realmente un placer. Creo que estoy siendo vocero del público, de lo que me llegó en el chat, y simplemente te agradecemos por tu espléndida conferencia, y ya tendremos oportunidad de tenerte aquí en Querétaro y de platicar personalmente. Un abrazo a todos también, nuestro público, a nombre de Carlos Olivier, que es, junto con Araceli Colino, los organizadores principales de este evento. Les quiero recordar que el próximo sábado, por favor, los esperamos en el espacio. No sé si quieras añadir algo más. Carlos, te veo yo ahí. Aquí he estado todo el tiempo, solo que no he querido salir en la cámara. No, pues solamente agradecer a Modesto por su presentación. Gracias también a todos, pues por estar hasta estos momentos en lo que sería el fin de esta jornada, ¿no? Pues vamos a ver cómo continúa. Esperemos que todo siga como inició o mejore todavía incluso más. Ha habido buena asistencia, así que gracias Luis, gracias Pepe, gracias Hernán, Lisander, Laura, Susana y por supuesto pues Ara, ¿no? Ara, que es la que ha estado acompañándonos en este evento. Así que pues vámonos para lo que sigue. Pues no sé si quieras que yo haga el anuncio, Luis, o te lo dejo. ¿Yo lo hago? Bueno, solamente quería comentarle a la audiencia que quede grabado, incluso que puedan asistir al programa que está ya publicado en la página de Historias y Testimonios, y por otro lado también los ponentes ya tienen todos los links de ingreso a las conferencias que siguen. Pues que consulten el programa para más o menos ver los horarios en los que van a estar continuando las mesas. Van a ser, recordando que va a ser todos los sábados de este mes, así que pues sean bienvenidos para todas las mesas, tanto para los presentes en Zoom como para los que están en Facebook. Pues gracias. Chao. Gracias a todos. Pronto nos vemos. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, Modesto. Cuídate. Chao.